porque lo que viene tiene que ver con gente, tiene que ver con personas y todo esto tiene que ver con personas. Entonces, se va a poner en evidencia. Empezamos ya entrando en esta pasión por la iglesia, que es una de las pasiones del corazón de Dios. Estamos haciendo este curso, esta es la segunda pasión que estamos eh, tratando y quisiera, Iris, que pases a la siguiente para poder ver los contenidos de lo que vamos a hablar el día de hoy. Entonces tenemos primero que vamos a ver que Dios ama a la iglesia, también vamos a hablar acerca de la restauración, ¿no? De restaurar en nosotros esa pasión por la iglesia. También vamos a hablar qué hacer ante los errores de la iglesia, cómo debería ser nuestra reacción. Y por último, vamos a ver que criticar a la iglesia es criticar a Cristo. Entonces, esto es como el resumen de todo lo que vamos a hablar en esta noche. Así que vamos a la siguiente y empezamos. Dios ama a la iglesia. Quisiera que de pronto alguno de ustedes pueda leer el versículo que está ahí. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Vemos aquí todo este versículo que es hermoso y que hay mucho, mucho por escarbar. Estoy descubriendo de lo que Dios quiere hablar acerca del amor que siente por la iglesia. Y de todo lo que podemos ver aquí, nosotros entendemos de que Dios ama a la iglesia por encima de su condición. Una de las cosas que vemos acá es el amor incondicional. No solo que Dios nos tiene a nosotros, sino que, o sea, de manera personal, sino que de la forma general, global, como iglesia, como cuerpo, también, ¿no? Él nos ama de una manera incondicional. No es que ame a la iglesia porque es santa, sino que aún no siéndola, la ama y decide entregarse para santificarla. No sé si me dejo entender, ¿verdad? Es como que la iglesia tiene sus errores como todos nosotros, pero aún su amor, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras fallas, de nuestras debilidades, su amor nos acompaña en ese proceso de transformación para poder presentarnos ante Él, ¿no? Ante el Señor en su segunda venida, como una iglesia pura, sin mancha, ¿no? Que no tiene, como dice ahí, ¿no? Arruga. Y esto es lo que hace que nosotros nos sintamos un poco confrontados en la forma en que ama el Señor, en que nos ama el Señor. Tal vez nos vemos de repente que no merecemos esa forma de amar, pero esa es la manera en que el Señor nos ama. A pesar de nuestros errores, Él nos acompaña en ese proceso de santificación y de transformación para poder en ese día, ese gran día, estar frente a Él sin mancha, sin arruga y poder disfrutar del Señor. Y ese es un punto que a mí personalmente me quiebra muchísimo porque todos tenemos debilidades y todos cometemos errores y el Señor nos ayuda a poder salir de eso, a poder seguir siendo perfeccionados, como dice la palabra, ¿no? Hasta el día de Jesucristo. Entonces, eso es algo que nos moviliza, eso es algo que nos hace o que despierta en nosotros más amor por el Señor, o sea, más deseo de corresponder a esa forma de amar. No es un amor que acusa o que señala, sino que es un amor que acompaña en la transformación, en ese proceso de santificación.
Por eso dice, ¿no? Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí misma una iglesia gloriosa, ¿no? Que no tiene mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Otra de las cosas que podemos ver aquí es que amar la iglesia es amar lo que Dios ama, ¿no? Es el celo. Dios tiene un celo en su corazón, un celo intenso por la iglesia y, y Él la ama eh, con ese amor que excede de pronto nuestro entendimiento, ¿no? Nuestra capacidad de racionalizarlo, de pronto evaluarlo y no concibimos en cómo es que Dios nos puede amar de esa manera, ¿no? Hay un celo en el Señor de cuidar su iglesia. Y en su amor por ella. Y si seguimos continuando, vemos ahí que también la iglesia no es el templo, todos sabemos que no es el templo en la estructura o la edificación, como tampoco una familia es el lugar o el edificio o la casa en la que habita, ¿no es cierto? Entonces, sin embargo, es necesario tener un lugar donde podamos vivir esa dinámica de unidad. De pronto sí, no somos la estructura, pero necesitamos de un lugar o de un espacio en el que podamos vivir esas dinámicas. Y probablemente la virtualidad haya generado esos espacios virtuales también en los que podamos conectar. Creo que nosotros como grupo somos también un ejemplo de eso, ¿no? Hemos podido conectar y hemos podido desarrollar esa dinámica de comunión, de unidad, de familia de la fe a través de un Zoom, a través de unas llamadas. Hemos podido mantener esto, hemos podido perseverar en esa unidad de la fe, ¿no? Pero, pero tenemos claro de que no es la iglesia del templo ni el espacio donde nos encontramos, sino que hay una dinámica de unidad y de comunión que hace que nosotros nos juntemos y que podamos disfrutar y deleitarnos de esa familiaridad que nos une. Vamos al siguiente punto en restaurando nuestra pasión por la iglesia. ¿Qué podemos hacer para restaurar nuestra pasión por la iglesia? De pronto somos muy propensos a poder ver los errores y nos es incluso muchísimo más fácil identificar los errores de nuestra iglesia, pero ¿cómo es que podemos rescatar? ¿Qué cosa tiene que mejorar en nosotros para poder em, restaurar esa pasión en nuestro corazón? En primer lugar, lo que tenemos que hacer, o según lo que este versículo nos dice, ¿no? Dice, Cristo amó a la iglesia. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es amar a la iglesia, empezar a trabajar en nuestro amor, desarrollar ese amor maduro que nos muestra Primera de Corintios, ¿no? Un amor maduro y sobrio. Si podemos ir un ratito a Primera de Corintios para recordar cómo es ese amor maduro con el cual el Señor nos invita a amar a la iglesia. ¿No? Somos tal vez de los que dicen, ¿no? O esperas recibir ese tipo de amor, ¿no? Como el de 1 Corintios 13, pero nosotros también hemos sido llamados a amar de esta manera y sobre todo amar a la iglesia en esta forma, ¿no? Si vemos el versículo 4 en adelante, es un amor sufrido, benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, nunca deja de ser. Todo esto, todas estas características, estas formas de amar, todo esto lo hace Cristo hacia su iglesia. Jesús ama esperando, Jesús ama creyendo, Jesús ama sufriendo, Jesús ama
soportando y somos llamados. Él nos invita a amar de esta manera, creyendo en ese destino glorioso de nuestra iglesia, creyendo o soportando incluso las injusticias, soportando que de pronto ciertos problemas por inconvenientes que se presenten, ya mi líder o con quien sea, soportando de esa forma, ¿no? Con un amor maduro, como nos dice aquí en 1 Corintios 13, ¿no? En resumen, es un amor maduro y sobrio. ¿Cómo más podemos restaurar esa pasión por la iglesia? Entregándonos por ella, ¿no? Ese versículo también nos dice en Efesios, se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Y vemos que esa entrega apasionada del Señor produce transformación. Jesús se entrega por todo aquello que desea santificar. Él se entregó por nosotros para santificarnos, para que seamos transformados. Y nosotros no vamos a poder, no vamos a ver transformación en nuestra iglesia si no nos entregamos por ella, si no empezamos a dar, a morir, a menguar, no vamos a ver una iglesia transformada, no vamos a ver una iglesia restaurada. Si tan solo nos enfocamos en identificar los problemas y no actuamos en soluciones, entonces no va a haber ningún proceso de transformación, no va a haber renovación, no va a haber restauración, todo va a seguir siendo igual. Si no estamos dispuestos a morir, a menguar, a pagar un precio, entonces nada va a pasar, esto va a seguir igual. Amén. Y de hecho, los problemas se pueden ir incrementando. Nuestro corazón se puede seguir ofendiendo, se puede seguir cerrando. Y esa no es la idea. Así no nos estamos pareciendo a Cristo. Por lo contrario, ¿verdad? Estamos como entrando en la misma onda de Satanás, que lo que quiere es dividir, destruir la iglesia, ¿sí? Y por último, otra cosa que podemos hacer para poder restaurar nuestra pasión por la iglesia es sustentarla y cuidar la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Sustentar significa alimentar y cuidar, protegerla. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que hacer con la iglesia es alimentarla. Sabemos que hay muchos creyentes nuevos. Hay mucha gente que de pronto está creciendo en el Señor y nosotros tenemos que tener el tino y la sabiduría para poder sustentarla, para poder cuidarla, para poder alimentarla, para poder protegerla. Tenemos que ser guiados por el Señor y sobre todo ser obedientes a esto. Dios ama a esas ovejas que están creciendo. Nosotros mismos conocemos quiénes son esas personas y sabemos incluso que hay generaciones, niños y adolescentes, jóvenes, que son parte también de la iglesia. Es una iglesia en crecimiento y a veces no nos ponemos a pensar en ellos. Tal vez nos enfocamos en los múltiples problemas que puede haber en nuestra iglesia, serios y graves problemas, pero necesitamos también visualizar el panorama completo. O sea, la iglesia está compuesta de gente que ya tiene un recorrido en el Señor, pero también de gente que está creciendo, que está tanto en edad como que también está creciendo espiritualmente. Y tenemos que tener cuidado de ellos, tenemos que visualizar el panorama completo y tener mucho discernimiento de que nuestras acciones, nuestras decisiones, nuestros comentarios puedan afectar a esta parte de la iglesia. Jesús ama la iglesia integral, ama la iglesia total, general, completa. No la secciona, no la divide, no ama solo el liderazgo o no se enfoca en solo el liderazgo, sino que ve el completo.
Y esto es algo que nosotros también tenemos que visualizar. Y vamos a pasar a la siguiente diapositiva. ¿Qué hacer ante los errores de la iglesia? ¿Verdad que siempre hay ciertas cosas en las que podemos mejorar? Y estas cosas para nosotros debe ser igual a oportunidades. Siempre tenemos que verlo de esa manera, siempre tenemos que verlo como una oportunidad para crecer, ya sea el líder como yo. O sea, si yo veo que en parte de la iglesia, cierto ministerio o tal vez mis líderes o qué sé yo, mis pastores, hay esta debilidad, es la oportunidad para poder crecer. No solo ellos en esto que está pasando, o en estas decisiones que están tomando, sino yo también, en mi paciencia, en mi espera, en mi intercesión, en mi visión, etcétera. ¿Y qué, qué es lo que podemos hacer ante los errores de la iglesia? Y para esto me gusta mucho este versículo de Apocalipsis 2:1, no sé. Apocalipsis 2:1, es, escribe al ángel de la iglesia en Efesios, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Ujú. Vemos ahí a Jesús, ¿verdad? Vemos que estas cartas, bueno, son 7 en Apocalipsis 2 y 3, son 7 cartas, Jesús presentándose en sus diferentes facetas, pero a la vez empieza como a afirmar y a resaltar lo valioso que tiene cada una de ellas. Y eso es algo muy interesante, eso es algo que debe llamar nuestra atención. Porque, por ejemplo, si vamos al mensaje de Éfeso, a la carta de Éfeso, ahí en Apocalipsis 2:1, en el versículo 2, ya lo leyó no, Yanira, Yanira leyó, gracias Yanira por leer. En el versículo 2 dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Eh, Jesús empieza a detallar todas las cosas, toda esa obra valiosa que rescata de esta iglesia, ¿no? Le está diciendo, Éfeso, yo conozco tus obras, sé de tu arduo trabajo, sé de tu paciencia, conozco que has probado, ¿no? Has probado y los has hallado mentirosos. O sea, no te has quedado con eso, has sufrido, has tenido esa paciencia y empieza a resaltar cada cosa de cada iglesia. Y después le dice, ¿no? Pero tengo eso contra ti que has dejado tu primer amor. O sea, Jesús empezó detallando y resaltando lo bueno y lo positivo de la iglesia de Éfeso y luego después dice, no, pero hay esto que tienes que corregir. Esto mismo es lo que nosotros debemos de ejercitar en nuestro diario vivir, en nuestras iglesias. Somos muy propensos de caer en la crítica. En verdad que nos es muy fácil, pero esto es un ejercicio que debemos de empezar a hacer en nuestras congregaciones, con nuestros líderes, en nuestro ámbito laboral, en donde sea que nosotros podamos de pronto tener contacto con la iglesia, hacerlo. Y creo que vamos a ganar mucho. Así como en Éfeso, en las siguientes iglesias, el Señor también rescata cosas valiosas, cosas que Él considera que son necesarias mencionarlas, describirlas, detallarlas, recordárselas
para que sepan todo lo que han sido capaces de desarrollar. Y yo sé que sus iglesias tienen muchas cosas valiosas que Dios mismo los ha capacitado y los ha llevado de pronto a poder tener autoridad, qué sé yo, de pronto desarrollar muchas habilidades que quizá otras congregaciones no lo han logrado. Y esas son cosas que son valiosas y que son rescatables. Y eso es algo que debemos de observar y llevar al Señor, ¿no? En intercesión, eso que vemos, esa debilidad, eso que todavía le falta, con la conciencia de que el mismo Dios que fue capaz de habilitar todas esas cosas bonitas en mi iglesia, puede ser el que también transforme esas debilidades en potencialidades que pueda desarrollar mi iglesia, porque decidí verla de la forma como el Señor la ve, como el Señor está obrando en ella. Entonces, creo que más adelante, cuando entremos a las salas, vamos a trabajar esto y vamos a poder también rescatar algunas cosas de nuestra iglesia. No podemos transformar o no podemos esperar que nuestra iglesia sea la iglesia ideal si no la amamos. Amar es más poderoso que juzgar cuando queremos transformar y no podemos o no puedes transformar algo desde afuera. Tienes que involucrarte y tienes que moverte en medio. Jesús se movía en medio de las iglesias, él las conocía, él busca la transformación de la iglesia caminando en medio de ella. Y esta es nuestra posición también, ¿no? Caminando en medio de ella, acompañando los procesos de transformación y teniendo paciencia, creyendo, esperando, bendiciendo, entregándonos por ella. Entonces, esto es muy importante. Ahora, pasamos a la siguiente. Por último, criticar la iglesia es criticar a Cristo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hechos 9:4. Gracias, gracias. Sí, aquí vemos esta figura, a mí me conmueve mucho porque em, porque veo a un Jesús que quizás ya no está, ¿no? Ya no está en cuerpo con su iglesia, ahora está sentado en el trono a la diestra del Padre y, y es un trato, ¿no? Es un trato que está pasando la iglesia en persecución. Vemos a Saulo que está persiguiendo la iglesia y tiene este encuentro con el Señor y el Señor, a pesar de que es Dios mismo, Él en su humildad y en su mansedumbre le dice a Pablo, ¿por qué me persigues? ¿No? ¿Por qué me persigues? O sea, le está diciendo, me estás persiguiendo a mí. Estás yendo contra la iglesia, pero estás yendo contra mí. O sea, no están solos, están conmigo, soy yo. Y esta actitud em, eh, nos muestra a un Jesús acompañando a la iglesia en medio de su persecución, pero también vemos un trato con Pablo, ¿no? Con Saulo. Y, y creo que nosotros muchas veces cuando criticamos o cuando nuestro corazón se llena de pronto de molestia por algunas actitudes, nos estamos olvidando de que al juzgar a la iglesia o al criticar, estamos cortando, por así decirlo, a Jesús mismo y nos estamos haciendo daño nosotros mismos porque somos uno en el Señor y, y tal vez no lo estamos sintiendo. Y eso es algo por lo cual
nosotros deberíamos empezar a orar y a pedirle al Señor que sea Él el que traiga esa conciencia de que somos un cuerpo, de que somos una familia, de que somos uno, de que es Cristo mismo, de que si Él está en medio de la iglesia, entonces cuando yo empiezo de pronto a juzgar alguna acción, lo estoy haciendo a Cristo mismo, quien también está buscando transformar la iglesia, quien también está buscando que mejore, que crezca, que madure, y, y soy yo misma la que necesito también esa transformación. Entonces, tener conciencia de que debemos de tener cuidado con nuestras palabras, con nuestro corazón, con que la ofensa por X, Y situaciones o cosas que me hicieron, actitudes que tuvieron con mi familia o quién sabe, las situaciones diversas que podemos haber pasado en nuestras iglesias, si dejamos que esto llene nuestro corazón de rechazo, entonces nos estamos olvidando de lo más importante, nos estamos olvidando de la forma en cómo el Señor nos amó a nosotros, nos atrajo a Él y también hay un deseo de Él, de que crezcamos en ese amor hacia, hacia nuestra iglesia, hacia nuestros hermanos, hacia los que están a nuestro lado, con quienes caminamos, a los que son nuestra familia de la fe. Y hay algo que me gusta mucho que compartía eh, Marcos Brunet, que decía que la iglesia no es o bueno, somos una familia y dentro de la familia los hermanos no compiten entre sí y no están como peleando, sino que se complementan. Y esto es algo que debemos de tener también presente. Necesitamos entender que somos engranajes para que esto avance. Y si hay algo que mi hermano de pronto no puede o no sabe o lo está haciendo mal, entonces yo que lo estoy viendo, trato de ayudar, trato de traer claridad en amor, en paciencia, en perdón, en intercesión y vamos a ganar mucho si lo hacemos y si empezamos a verlo desde la óptica de Dios. Y pasamos a la siguiente diapositiva. Entonces, con esto ya terminamos y pasamos a la parte de las salas. Esto me gusta, ¿no? Dice, es tiempo de que comiences a moverte en medio de los candeleros de oro. Candeleros de oro son las iglesias, ¿no? Tu congregación. ¿Cómo nos vamos a mover? Vamos a mover llenos de amor y de compasión, comprometidos con lo que hay que cambiar, pero desde la misericordia, desde la intercesión y desde el perdón. Esto es algo que debe quemar nuestro corazón. Sí, hay muchas cosas que cambiar, muchas cosas que pueden mejorar, pero tenemos que tener el compromiso de hacerlo desde nosotros, empezar ese cambio y esa transformación desde nosotros, actuando y avanzando en misericordia, llevando esto en intercesión delante del Señor y perdonando, porque siempre van a haber em, ciertas cosas que se van a levantar en contra nuestra y necesitamos perdonar, necesitamos tomar el perfil de Cristo de humildad y de mansedumbre. Como dijo el Señor, ¿no? Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón